los participantes, como acá acaban de escuchar, para que esto no sea, digamos, un relatorio y más bien se convierta en una especie de conversatorio o taller, por favor, siéntanse con total libertad. Cualquier parte de la presentación, de realizar las consultas que vean convenientes para garantizar un mejor entendimiento. No estoy pudiendo... ahí ya está. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una pequeña recordatorio de qué debemos entender por riesgo y por riesgo de crédito. Estas definiciones que están acá son las que están contenidas en la recopilación de normas para servicios financieros que el ente regulador pone a disponibilidad y para aplicación de todas y cada una de las entidades supervisadas, ¿no? Esto también, si es que tienen algún requerimiento de cómo pueden acceder a esta información, todo eso, más adelante les voy a poner mi correo para que hagan la consulta correspondiente y yo, en la medida de mis posibilidades, a la brevedad posible, voy a responder a cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué nos dice ASFI que debíamos entender por riesgo? Nos dice que es la contingencia, la probabilidad o posibilidad de que eventos anticipados o no puedan tener un impacto adverso contra los ingresos o el patrimonio de una entidad supervisada. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender acá? Que cualquier evento que yo ya lo prevea o que no lo prevea, que a futuro se puedan explicitar, es lo que debemos entender por riesgo. Estos eventos tienen que tener la cualidad o la característica de que van a tener un impacto adverso contra los ingresos de la entidad, es decir, contra las utilidades o contra el patrimonio, contra la solvencia de una entidad supervisada. En esa línea, lo que nos dice el ente regulador sobre el riesgo de crédito, que es el tema que nos atañe, es que es la probabilidad de que un deudor incumpla en cualquier grado con el repago de sus obligaciones con la entidad supervisada, de modo tal que se genere una disminución en el valor presente del contrato. A ver, acá vamos a ir desmenuzando un poquito para que pueda ser de mayor comprensión de cada uno de ustedes. Ya nos dice que es la probabilidad de que un deudor incumpla en cualquier grado. Entonces, esto como que abre la posibilidad de que las entidades puedan establecer qué van a considerar incumplimiento o qué van a considerar riesgo, ¿no es cierto? Por la norma, se considera, digamos, una operación vencida a partir del día 31 de haber incumplido con el pago de una de sus cuotas, ya sea por el capital o el interés de dicha cuota. Sin embargo, muchas entidades estresan un poquito sus mediciones y consideran incumplido a partir del primer día. O sea, si un cliente tenía que pagarnos hoy y no realiza el pago, a partir de mañana ese cliente ya se considera como incumplido. Y por eso han debido escuchar que hay mora a un día o mora a 30 días, que vendría a ser mora a estado. Y nos dice con el repago de sus obligaciones con la entidad supervisada, de modo tal que se genere una disminución en el valor presente del contrato. ¿Qué es lo que hace
al incumplir un prestatario con el plan de pagos pactado, lo que hace es que esa operación se va deteriorando. Ayer tengo entendido que les han explicado que la calificación en función del tipo de crédito va adquiriendo una calificación de mayor riesgo en función de los días de incumplimiento. Por ejemplo, los microcréditos, los créditos de consumo, los créditos pymes o empresariales calificados por días mora, cuando no tienen días de incumplimiento son calificados A. También se califican en categoría de riesgo A aquellos que tienen entre 1 y 5 días de incumplimiento. A partir del 6º día, esa operación que presenta incumplimiento, el 6º día de incumplimiento, esta operación asume la categoría de calificación B, que es una calificación de mayor riesgo. A los 31 días, la calificación C. A los 56 días, la calificación E. A los 86 días, la calificación era D el anterior, a los 86 días la E, y a los 91 días ya adquiere la peor calificación de nuestra regulación, que es la categoría F. En función de esas calificaciones, la normativa establece un requerimiento de previsiones. ¿Qué son las previsiones? Son importes que las entidades tienen que constituir como gasto, tienen que reflejar en sus estados financieros como gasto, con el propósito de cubrir los riesgos que implican esas operaciones conforme se van deteriorando. Hay operaciones que, las del sector productivo, que cuando nacen sin previsión. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué el ente regulador ha hecho de que las operaciones destinadas al sector productivo nazcan con una previsión del 0%? Esto lo han hecho con el propósito de propiciar, de motivar, de incentivar la colocación en el sector productivo. ¿Para qué? Para ampliar el aparato productivo del país y generar mayor valor agregado en la economía. No obstante, esta intención, este propósito, no es necesariamente cumplido debido a que hay algunas entidades con el propósito de beneficiar a sus prestatarios, no clasifican adecuadamente el código CAEDEC, que es el clasificador de actividad y destino económico, digamos, ¿no? Entonces, muchos llegan a forzar, digamos, estos CAEDECs con el propósito de beneficiar a sus prestatarios, debido a que estos prestatarios se benefician con una tasa que está regulada por el Ejecutivo del país, que en caso de microcréditos no puede exceder el 11.5%, en caso de créditos a la pequeña empresa no puede exceder el 7%, y en caso de mediana y de gran empresa no puede exceder el 6%. Entonces, ese beneficio como que de alguna manera provoca de que algunos vayan a forzar el destino de estas operaciones con el propósito de beneficiar a sus prestatarios. Esto, de manera colateral, también beneficia a las entidades con el hecho de que no tienen que erogar un gasto por la constitución de previsiones al nacer una operación. Entonces, estas nacen con 0%. Por ejemplo, los microcréditos o créditos PYME o créditos empresariales destinados al sector no productivo en moneda nacional nacen con el 0,25%, y los otros créditos, digamos, los créditos de vivienda, los hipotecarios de vivienda y los de interés social,
también nacen con el 0,25. Los otros créditos de vivienda, que son los que no tienen garantías hipotecarias y tampoco están destinados al sector, tampoco son de interés social, estos nacen con una previsión del 3%, es decir, por cada 100 bolivianos que otorgamos de préstamo, las entidades deben constituir un gasto de 3 bolivianos por la otorgación de ese crédito. Es como que ustedes han debido escuchar que toda operación crediticia tiene un riesgo inherente que no lo podemos eliminar, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo es que nacen con esta previsión. Los créditos productivos vendrían a ser, si hacemos una analogía con un tema religioso, vendrían a ser como como inmaculados, ¿no es cierto? Que no están libres de pecado y no requieren la constitución de una previsión. El resto sí tiene. Y conforme van deteriorándose, por ejemplo, un microcrédito productivo que pasa a categoría B, es decir, a los 6 días, ya tiene que constituir una previsión del 2,5%. Esto les hablo en moneda nacional, ¿no? Un microcrédito destinado al sector no productivo, del 0,25, que es en categoría A, pasa al 5%. Entonces, ese es en categoría C, en categoría de calificación C, todos los créditos se igualan. Todos tienen una previsión requerida específica del 20%. En categoría D es del 50%, en categoría E del 80%, y a los 91 días los microcréditos, créditos de consumo, créditos PYME o empresariales previsionan el 100%. Los créditos de vivienda tienen un deterioro mucho más prolongado. ¿Por qué los créditos de vivienda tienen un deterioro mucho más prolongado? Porque se dice que lo último que los prestatarios dejarían de pagar y poner en riesgo son los créditos que están destinados a la adquisición de soluciones habitacionales, ¿no es cierto? Vivienda, anticrético, la construcción en un terreno que ya tenían, todo. Entonces, lo último que las personas dejarían de cumplir con el pago serían estas. Por eso que el deterioro es mucho más relajado, digamos, ¿no? Un crédito de vivienda se mantiene en categoría A hasta los 30 días de incumplimiento. Entre 31 y 90 días está en categoría B, a los 91 días pasa a C y se mantiene en esta hasta los 180. A los 181 días pasa a categoría de riesgo D, se mantiene en esta hasta 270 días. A los 271 días estos créditos de vivienda pasan a categoría E, y recién se mantienen ahí hasta los 360 días, recién a los 361 días pasan a una categoría de riesgo F. Ya entonces, es eso, por eso se dice que se afecta la disminución del valor presente. ¿Por qué? Si yo tengo un crédito de 1,000, digamos es un crédito al sector productivo, nace con una previsión del 0%, su valor presente es de 1,000 bolivianos. Pero si este crédito en su primera cota se retrasa y llega a una categoría de riesgo C, en esta categoría tiene que previsionar el 20%, entonces tenemos 1,000 menos el 20%, que vendría a ser 200, el valor presente de ese crédito es únicamente de 800. Este valor presente es más conocido en la jerga del sistema financiero como cartera neta. Es toda la cartera bruta más los intereses menos las previsiones, ¿no? No sé si hasta acá está todo ok. Acá hay una pregunta.
Cristian nos dice, ¿cuál sería el riesgo de un crédito con periodo de gracia? Disculpe la pregunta. No, no tiene por qué disculparse, Cristian. En primer lugar, hay que entender a quiénes debemos dar periodos de gracia. La teoría dice que los periodos de gracia son aplicables cuando vamos a financiar la implementación de una planta. Es decir, cuando un crédito, digamos, damos para capital de inversión y este tiene el destino, el dar de implementar una planta. ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente su capacidad productiva, digamos, es de 100 unidades y con la implementación de la planta se va a ampliar a 300. Entonces, durante ese periodo de implementación, lo que la teoría dice es que hay que darle un periodo de gracia a ese prestatario. Los periodos de gracia normalmente, para no afectar la voluntad de pago de los prestatarios, están dirigidos a que ese cliente durante ese periodo deja de pagar el capital, deja de amortizar el capital. Pero es conveniente que durante ese periodo ese prestatario, para no perder su voluntad de pago, haga los pagos de los intereses que se generan, ¿no es cierto? Si, digamos, le hemos dado un periodo de gracia de 3 meses y la frecuencia de pago de este cliente por su giro de su negocio es mensual, lo ideal es que cada mes este cliente nos pague los intereses. ¿Y con qué nos va a pagar? Con la capacidad productiva que tiene al momento de evaluar a este prestatario, que era de 100, ¿no es cierto? Cuando ya esté implementada la planta y produzca los 300, ya nos va a poder pagar la cuota que va a corresponder a interés y al capital, y también los otros cargos que, de acuerdo a contrato, tengan que cubrir. En esta coyuntura emergente de la pandemia y que ha provocado que se difieran varias cuotas de los préstamos que nos adeudaban los prestatarios, la ASFI, con el propósito de no ahogar a los prestatarios, ha establecido de manera obligatoria que todas las operaciones de refinanciamiento o reprogramaciones de prestatarios que tenían operaciones con cuotas diferidas tengan periodos de gracia de hasta 6 meses. Entonces eso ha sido como una imposición. Creo que no ha sido adecuada, digamos, que el periodo de gracia se aplique a todos, porque como decía, y además se ha aplicado a capital e intereses, quiere decir que después de que se reprogramó, primero se defirieron hasta 10 meses. Desde marzo a diciembre, los clientes no pagaron. A partir de enero del 2021 se comenzaron a reprogramar. Hasta que se reprograme se aplicó un periodo de prórroga en el que los prestatarios tampoco estaban obligados a pagar, y una vez reprogramada había un periodo de gracia de 6 meses. Imagínense que su periodo de prórroga ya ha sido hasta marzo, más 6 meses, ese cliente recién nos tenía que pagar en septiembre del 2021. Imagínense cómo se ha afectado la voluntad de pago de un prestatario que no se ha dejado de pagar durante 19 meses. Entonces ahí se ha afectado de gran manera. ¿Y por qué digo que no debería ser universal este beneficio? Porque deberían de haber dejado que las entidades, en función de un análisis individual, vean la pertinencia de otorgar o no estos periodos de gracia. Porque ustedes coincidirán conmigo que durante la pandemia, si bien han habido actividades que han sido afectadas de sobremanera, han habido otras que no tanto, han habido otras que no han sido afectadas y han habido otras que realmente han sido beneficiadas. Para poner un ejemplo únicamente, todas las actividades que estaban relacionadas con la comercialización de medicamentos o instrumental médico,
obviamente que han sido beneficiadas durante este periodo, ¿no? Pero por esta universalización de las medidas que ha exigido o que ha impuesto la ASFI, es que se han beneficiado también de periodos de gracia. Entonces, hay mucha gente que se acostumbró a no pagar durante estos 19 meses o más y ahora tampoco quiere asumir su obligación. Entonces, estas medidas, si bien han ayudado a mucha gente, también han afectado la voluntad de pago de otro segmento de los prestatarios del sistema financiero boliviano y de todos los países seguramente, ¿no? Porque en otros países han habido figuras muy similares a la que les comento, tal vez en Bolivia han sido un poquito más acentuadas, pero sí también han habido en otros países este tipo. Bueno, Cristian, espero que con esa aclaración haya podido responder. Complementando, también los periodos de gracia se pueden dar cuando existe, digamos, un tema de importación, digamos, ¿no? Es un comerciante que va a importar y su mercadería, digamos, que está importando va a llegar de aquí a 3 meses, entonces también se le puede dar que durante ese periodo nos pague únicamente los intereses. Pero eso es menos probable. Bueno, gracias a usted, Cristian. Por favor, así como Cristian, en cualquier momento que ustedes vean conveniente, realizan su consulta para que este sea mucho más aprovechado. Una vez que ya tenemos el contexto, digamos, de qué debemos entender por riesgo y qué debemos entender por riesgo de crédito, no sé si me ayudan con pasar a la siguiente diapositiva, por favor. No estoy pudiendo pasarla. Licenciado, no tenemos control de las diapositivas por este medio. Ya. A ver, voy a ver cómo hago. Ahora sí. Bueno, ya definimos qué es riesgo de crédito. Ahora, ¿qué peculiaridades o cómo podemos, dentro del riesgo de crédito, cómo podemos segmentar los riesgos a los cuales se exponen las entidades que intermedian recursos financieros entre los ahorristas y los solicitantes de crédito? Las podemos dividir en riesgo de crédito propiamente dicho y riesgo adicional. Con lo que les voy a ir explicando, espero que podamos tener claridad sobre esta diferenciación. El riesgo de crédito decimos que es un riesgo específico y que este riesgo está en función de la capacidad de pago y de la voluntad de pago de nuestros prestatarios, que se ven reflejados en el comportamiento de pago al plan de pagos pactado previamente, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo específico se dice que es determinístico, que está determinado por los días de incumplimiento. Por ejemplo, aquí hay un error. Hasta los 5 días decíamos que era calificación A y al 6º día decimos que esto es calificación B. Acá en la presentación acá hay un error, esto debería ser calificación B. A los 31 días esto pasa a ser calificación C. Entonces, el riesgo específico que refleja el comportamiento de pago de nuestros prestatarios y la voluntad de pago se determina por los días de incumplimiento. Y eso se traduce en una calificación de riesgo. Esta calificación, esta categoría de riesgo, permite ir reconociendo pérdidas de manera oportuna. Es decir, si un cliente está con 0 días, el riesgo es mínimo.
¿no es cierto? Entonces, por eso se mantiene en categoría A y dependiendo del tipo de crédito puede tener una previsión del 0%, del 0,25%, del 2, digo, del 3% o del 6,5%. Cuando pasa a categoría o calificación B, ese que tenía 0% pasa a previsionar 2,5%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo oportunamente las pérdidas. Así, cuando este crédito llega a los 91 días, ya hemos reconocido totalmente la pérdida. ¿No es cierto? Nos debe 1.000 y hemos previsionado 1.000. ¿No es cierto? Esa es la... Entonces, quiere decir que la entidad ha reconocido esa pérdida y sus estados financieros muestran o reflejan el riesgo de sus operaciones y también reflejan la asunción de las pérdidas. Este reconocimiento oportuno de las pérdidas se traduce en una previsión específica. Como les decía, en función de la calificación, digamos del 20%, un crédito de 1.000, aplicamos 20, y esa es la previsión específica. Esos 20 es la previsión específica de ese crédito. Las previsiones en la regulación boliviana tienen esa denominación. También ustedes seguramente van a acceder a otra literatura, van a poder ver que estas en otros sistemas financieros se denominan provisiones y en otras se llaman reservas. Probablemente alguna otra regulación pueda haber utilizado otra denominación, que yo no la conozco por el momento, pero es muy probable que puedan tener otra denominación. Finalmente, estas previsiones específicas que las vamos constituyendo oportunamente tienen un impacto en los resultados y en el patrimonio de la entidad. Así como decía la definición, que afectan, ¿no es cierto?, los resultados o el patrimonio de la entidad. Entonces, ese es lo que debemos entender por riesgo de crédito propiamente dicho. ¿Y qué es el riesgo adicional? Muchas veces el comportamiento podría no permitirnos reconocer oportunamente el riesgo. A ver, ¿y cómo les voy a explicar esto? Digamos, yo presto a un solicitante 10.000 bolivianos. Esta persona se prestó, digamos, una actividad para que la entidad la visite, la evalúe y en función de esa le pueda determinar su capacidad de pago, que le facultan a poder beneficiarse de un crédito de 10.000. La entidad ha cumplido con todo su procedimiento, pero eso no ha sido suficiente para poder detectar que este prestatario no era el propietario de dicha actividad. Y esa situación es muy frecuente en nuestra economía, en nuestra realidad, debido a que tenemos mucha informalidad en las actividades de nuestros prestatarios. ¿A qué me refiero con informalidad? A que pueden beneficiarse de financiamiento del sistema financiero actividades que no tengan una licencia de funcionamiento de su alcaldía respectiva, no tengan un número de identificación tributaria, digamos, que otorga el SIN, o no tengan ninguna otra documentación que les faculte a realizar dicha actividad. Entonces, como esa es una característica que hay en la economía boliviana, por suerte que va en disminución, es muy probable que ocurra lo que les comentaba al principio, ¿no? De que esa persona ha accedido a un financiamiento digamos, una actividad que no es propia. Entonces, recibe y tiene que pagarnos periódicamente, digamos que cada mes nos tiene que pagar. El cliente, como no tenía la actividad,
no lo ha destinado ni a capital de operaciones, ni a capital de inversión de la misma, y se lo va consumiendo. Seguramente esos 10.000 bolivianos le van a permitir cubrir la primera cuota, la segunda, la tercera, dependiendo para qué plazo ha sido dado, y eso no nos va a permitir advertir el riesgo que implica esa operación. En ese entendido, el riesgo adicional se llama así porque su nombre completo es riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad. Es decir, que no es aquel riesgo que se mide a partir de los días de incumplimiento, que se refleja en la mora, ¿no es cierto? Sino es aquel riesgo que está relacionado con el diseño y cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles que la entidad ha implementado. Por eso se dice que es un riesgo genérico. ¿Y cómo se determina esto? De dos maneras. Uno, analizando las políticas, los procedimientos y viendo que la entidad haya cumplido lo que mínimamente nos establece la norma. Más adelante está detallada qué es lo que nos pide la norma, pero es eso, ¿no? También que los procedimientos estén acordes al segmento o nicho de mercado que atiende las determinadas entidades. Y que adicionalmente a este diseño de políticas y a los procedimientos, la entidad ha implementado los controles necesarios para garantizar su cumplimiento. Esa es una forma de medir. Y la norma nos dice que cuando la entidad no ha cumplido con el diseño de políticas, procedimientos y controles, puede hacerse pasible de un requerimiento de previsión genérica de hasta el 3% de toda su cartera. Es decir, si la cartera de una entidad es de 100 millones, el ente regulador que viene a ser la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, podría requerirle que constituya una previsión de hasta 3 millones. Es facultad de la ASFI de decir 3 millones, 2 millones, 1 millón. Normalmente aplica el tope, ¿no es cierto? En mi paso por el ente regulador, yo recuerdo que únicamente a 2 entidades del interior que no estaban en La Paz, se les aplicó esta previsión, que es, digamos, como que decirle, oye, no tienes una adecuada política, ni procedimientos, ni controles. Entonces, tienes que constituir. Entonces, eso es una parte. Como les digo, actualmente, ninguna de las entidades seguramente se encasilla o se enmarca en esta posibilidad. La otra posibilidad es que, como dice esta siguiente parte, es totalmente probabilístico y se aplica a través de un muestreo estadístico. ¿Qué es lo que se hace? De la población que vienen a ser las operaciones colocadas, se obtiene una muestra estadística. ¿Y por qué tiene que ser estadística? Para que todas y cada una de las operaciones que están dentro de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Y por qué tiene que ser estadístico? Para que se cumpla con la otra condición, que es, ustedes que han debido llevar estadística e inferencia, tienen que ver que cuando una muestra es estadística, yo puedo inferir los resultados al resto de la población. Entonces, para que se cumpla con eso, es que se pide que sea una muestra estadística. Existen otras formas de obtener muestras de manera inducida, ¿no es cierto? Yo quiero que salgan más operaciones de La Paz, yo quiero que salgan menos operaciones de Tarija. O puedo decir, quiero que mi muestra sea más dirigida a montos mayores que a montos menores. Quiero que sea mi muestra más dirigida al sector de comercio que al productivo. Entonces hay distintos criterios para inducir una muestra. Entonces, la otra forma de medir el riesgo adicional es, como les decía, a través de un muestreo estadístico. Por eso se dice que se mide el incumplimiento y por eso se dice que este riesgo es totalmente probabilístico.
está en función de probabilidades. No como el riesgo de crédito en sí, que es determinístico, está determinado por 10, sino acá en función del nivel de desvío de esa muestra, se aplica esa previsión a través de inferencia al resto de la población. Esta también permite estimar pérdidas potenciales por fallas en el diseño o la ejecución del proceso crediticio. Entonces, lo que hacen los supervisores de ASFI es sacar esa muestra, revisan y ven en qué operaciones ha habido deficiencias o fallas que generen un riesgo en esa operación. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a fallas o incumplimientos que generen o que pongan en riesgo la recuperación de ese crédito. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos únicamente. El hecho de que yo haya omitido un gasto. Digamos, es un transportista y he omitido el gasto por el ayudante que tiene que tener el transporte pesado de carga por carretera. Entonces es una omisión y que probablemente este gasto no vaya a afectar la capacidad de pago. Pero como hemos sacado una muestra, esa misma falla se puede presentar en otras operaciones similares a esta y en esas sí puede afectar la capacidad de pago. Entonces, en la muestra que se revisa no se ve si impacta en esa operación en la capacidad de pago o no, sino solamente se ve la falla en el cumplimiento del proceso crediticio. Entonces, eso sí afecta la capacidad de pago, la recuperación del crédito. Puede existir otra falla, por ejemplo, que en la solicitud de crédito se ha omitido poner digamos, las referencias. Digamos que yo vivo en Tarija, vivo en la Plaza Luis de Fuentes, y me he olvidado poner una referencia porque mi formulario está diseñado así. Pero de acuerdo al croquis que yo realicé, veo que la casa está al lado del Gato Pardo. Entonces, ¿de qué me serviría o qué valor me agregaría el hecho de que yo ponga una referencia en el formulario que he dibujado el croquis? No es mucho, ¿no es cierto? O en nada prácticamente. Entonces, esa falla o incumplimiento no va a afectar en la recuperación del crédito. ¿Por qué? Porque como con el dibujo del croquis es suficiente para que en caso de que ese prestatario incumpla, los funcionarios de dicha entidad puedan realizar las gestiones de recuperación. Entonces ahí, con esos 2 ejemplos he puesto todos. Esta estimación de pérdidas se traduce en una previsión genérica. Y esta previsión genérica también implica un gasto, ¿no es cierto? De las utilidades que ha generado en el periodo la entidad, tiene que constituir un gasto. Digamos que dice que el desvío ha sido del 10%, la ASFI dice que por cada 10% hay que constituir un 1%. Digamos que la población de la cual se ha obtenido la muestra era de 100 millones, tienen que constituir una previsión de 1 millón. ¿Y eso? ¿Para qué es esa previsión? Para que ir reconociendo las pérdidas, las probables pérdidas que pueda tener esta cartera por las fallas que se han detectado en la revisión de la muestra. ¿No es cierto? Y eso también tiene su impacto en los resultados y en el patrimonio. Nuevamente la consulta, no sé si hasta acá está claro, está todo entendido. Por favor, si tienen alguna duda, les pido que nos puedan realizar las consultas pertinentes. Bueno, de todas maneras, como los organizadores les habían mencionado, va a haber un espacio donde ustedes también pueden ir realizando estas consultas. Acá vamos a entrar a ver algunos otros aspectos que nos van a ayudar a entender de mejor manera. Pero previamente, alguien ya se animó. ¿Entrarían a los gastos operativos? La previsión, claro que sí.
se constituye como un gasto operativo, ¿no? Están constituidos en quien conoce el manual de cuentas de la ASFI, en el capítulo 4, que en la 431 hasta la 36, si no me equivoco, tiene que ver, o 35, tiene que ver con cartera. Creo que la 434.04 es la que tiene que ver con esta previsión genérica. La 01 tiene que ver con previsión específica y así. Decía que vamos a seguir viendo esto y algunos aspectos que nos van a ayudar a comprender de mejor manera. En el riesgo de crédito, el importe constituido para cubrir el riesgo de pérdida por incobrabilidad de préstamos como consecuencia de la evaluación y calificación individual de los deudores. Esa es la definición de la previsión específica, ¿no? Es el importe constituido para cubrir las pérdidas o el riesgo de pérdida por incobrabilidad de préstamos como consecuencia de la evaluación y calificación. Entonces, conforme se va atrasando el cliente, la entidad va reconociendo la pérdida, va constituyendo un gasto que reconoce la pérdida, ¿no? Cosa que a los 91 días ese crédito ya está previsionado en un 100%. En cambio, la definición de previsión genérica dice que es la previsión constituida por las entidades de intermediación financiera con el propósito único de cubrir las posibles pérdidas que todavía no se han identificado de manera explícita. Sí las hemos estimado a través de la revisión de una muestra y hemos dicho, de las 100 operaciones que hemos obtenido nuestra muestra, hemos dicho que 10 presentan factores de riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad que podrían poner en riesgo esa cartera. Entonces, por eso hemos constituido un 1%, ese millón de previsión genérica. Otras consideraciones que tienen que ver con el riesgo específico, dice, para que el riesgo específico sea reconocido de manera oportuna y de manera adecuada, se debe contemplar la fecha de incumplimiento, que en la normativa o en la jerga, digamos, que se utiliza en el sistema financiero, lo conocemos más con mora. Sin embargo, existe una pequeña diferencia porque, de acuerdo al manual de cuentas, mora recién se debería entender a partir del 31 días. Por eso es mejor utilizar fecha de incumplimiento. A capital y o interés. Es decir, si un cliente tenía una cuota de 1.000, donde 600 era interés y 400 capital, y solamente paga 800, es decir, ha pagado todo el interés y parte del capital, igual entra en mora. O ha realizado un pago extraordinario de capital, un pago adelantado de capital, ha pagado, digamos, 3 cuotas y el acuerdo que ha llegado con la entidad es de que tiene que venir periódicamente a pagar los intereses. Si no viene a pagar intereses en esos periodos donde ya está pagado el capital, igual ingresa en incumplimiento esta operación. También debemos contemplar criterios de contagio entre operaciones de los obligados, deudores y codeudores. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que un cliente tenga 3 operaciones en una entidad. En la primera, está pagando al día, está al día, digamos, a la fecha. La segunda presenta un atraso de 6 días y la tercera presenta un atraso de 31 días. Entonces, las consideraciones que debemos contemplar dicen que debemos contemplar el contagio. La primera, si calificamos por operación, la primera va a estar en A, la segunda va a estar en B por los 6 días, la tercera va a estar en C por los 31 días. Como las 3 corresponden al mismo prestatario, las 3 implican un mismo riesgo. Por lo tanto, aplicando un contagio,
estas 3 operaciones tienen que ser calificadas con la calificación del deudor, que viene a ser la mayor calificación de sus operaciones. Entonces vendría a ser C. Todas las operaciones por contagio asumen la calificación de mayor riesgo, en este caso C. También las entidades tienen que tener totalmente automatizado y con los controles y las pruebas periódicas sobre el cálculo de la previsión específica, para ver que no existan algunas operaciones que estén al margen de las disposiciones del régimen de previsiones que está contemplado en el reglamento para la evaluación y calificación de cartera de la ASFI. También debe haber un adecuado control de la utilización del refinanciamiento. Ayer veía que les explicaban sobre qué es un refinanciamiento. Entonces tenemos que ver que la entidad utilice adecuadamente el refinanciamiento y también que exista un manejo transparente de la reprogramación. Ayer escuché, y tal vez ahí no es totalmente cierto, que la entidad ante el requerimiento del prestatario está obligada a reprogramar. La entidad no está obligada a reprogramar ante un requerimiento de un prestatario. ¿Por qué no está obligada? Porque la norma dice que una reprogramación se debe sustentar en una nueva evaluación de la capacidad de pago. Y si esta nueva evaluación de la capacidad de pago establece que el cliente ya no tiene capacidad de pago para pagarnos la obligación, entonces la entidad no está obligada a reprogramar. Es más, no debería reprogramar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es patear el problema hacia el primer vencimiento, ¿no es cierto? Y eso se llama bicicleteo. Entonces, lo que debemos evitar las entidades es bicicletear, es maquillar nuestros resultados. Entonces, eso es lo que hay que evitar. No sé si sobre esto está claro o tal vez con lo que vieron ayer les surge alguna duda. Bueno, de todas maneras, cuando ustedes lo consideren pertinente, me cortan. Acá está la definición que está en este reglamento que les mencionaba, que es el reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos. Nos dice que la mora, nos dice, solamente para efectos de evaluación y calificación de cartera de créditos se entiende por mora al incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o interés según el plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el saldo total de la operación desde el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta el día en que ésta sea puesta totalmente al día, tanto en capital como en intereses, en concordancia con lo establecido en el artículo 794 del Código de Comercio de Créditos, que los créditos que no tengan fecha de vencimiento se consideran vencidos desde su origen. Eso es lo que dice ese artículo. Acá, para que ustedes entiendan, les voy a plantear un caso y les voy a pedir que me respondan desde cuándo estaría en mora. A ver, tenemos un prestatario que está atrasado 3 cuotas. Paga mensualmente cada 10 de mes y está atrasada la cuota del 10 de noviembre, del 10 de diciembre y del 10 de enero. Sin embargo, este cliente viene y nos paga la cuota de noviembre, la cuota de diciembre y nos paga el 50% de la cuota de enero. La pregunta ahora, que quisiera que participe la mayor parte, por favor, y eso no va a tener ningún efecto, digamos, en ustedes. Entonces, por lo que si se equivocan, no hay ningún inconveniente, pero quisiera que participe la mayoría. Quisiera que me digan desde qué fecha se debe contabilizar la mora. ¿Desde el 10 de enero, desde el 10 de diciembre o desde el 10 de noviembre?
Hola. A ver, ¿quién es el primer valiente? Como les decía, por favor, desde el 10 de noviembre. Correcto. Exactamente. Entonces, para que este cliente se resetee nuevamente el cómputo de la mora, debería habernos pagado las 3 cuotas, ¿no es cierto? Y recién estaría vigente ese crédito. Si es que nos paga 2 cuotas y parte de la tercera, la mora se sigue contabilizando desde la cuota trazada más antigua, hasta que se ponga totalmente al día. Eso es lo que debemos entender con totalmente al día. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Todos han respondido de manera correcta. Ahora vamos a ver otras consideraciones que tienen que ver con el riesgo genérico o adicional a la morosidad. ¿Cuál es el propósito de medir el riesgo de crédito a partir del riesgo genérico o riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad? El propósito es establecer si la cartera de crédito se halla expuesta a otros riesgos distintos de los emergentes de la morosidad e identificar los factores de riesgo de incobrabilidad adicionales a la morosidad que podrían afectar la posición financiera del banco, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. ¿Qué decimos? Todas esas fallas que hemos detectado, como el ejemplo que les ponía, que el cliente puede estar pagando, pero está pagando con el mismo dinero que le hemos prestado, y va a llegar un momento en que ya no va a tener esa fuente y va a entrar en incumplimiento, ¿cierto? Entonces, esta medición nos permite ver fallas que podrían impactar en la posición del banco en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, a partir de esto, se convierte en una medida preventiva a través de la evaluación o de la revisión de una muestra de cartera que me permite ver fallas que podrían afectar en la recuperación de los créditos colocados. Entonces, ese es el propósito de medir el riesgo de crédito a partir del riesgo genérico o de incobrabilidad adicional a la morosidad. ¿Cuáles son las causas que generan este riesgo adicional? Primero, es un diseño inadecuado de las políticas y o procedimientos de crédito. Es decir, que estando en un nicho de mercado donde no existe no todos tienen, digamos, documentación que vaya a respaldar la propiedad de una actividad, mi normativa pida. Entonces, ¿qué va a pasar? Como mi normativa pide, pero el asesor no puede conseguir eso, va a tener 2 caminos. Con el propósito de cumplir su normativa, probablemente presione al prestatario y el prestatario pueda presentar un documento adulterado, ¿no es cierto?, que vaya a luego ser detectado por las personas que realizan la revisión de esta muestra. O, conociendo las condiciones de mercado, los proponentes del crédito y las instancias de aprobación deciden no cumplir con ese requerimiento normativo. ¿Por qué? Porque según ellos se están adecuando a la realidad. Y es lo que en realidad ocurre, ¿no es cierto? Pero eso no deja de ser, por más de que la realidad así lo diga, no deja de ser un incumplimiento a su normativa. Entonces, por ese lado también entran en incumplimiento por un inadecuado diseño de políticas y procedimientos. También por inadecuadas políticas de reprogramación y su seguimiento. Siguiendo con el ejemplo que les decía, probablemente la política de una entidad diga que no se va a realizar una nueva evaluación. En primer lugar, entran en incumplimiento de la norma del ente regulador y hacen de que
los operadores incumplan esa parte de la norma. También se puede, como causa del riesgo adicional, puede estar la capacitación inadecuada sobre el contenido de las políticas y o procedimientos de crédito. También por una aplicación inadecuada de las políticas y o procedimientos de crédito. Hay personas que, pese a que conocen, entienden y saben muy bien los riesgos a los cuales puede exponer el incumplir una determinada política o procedimiento, aún pese a ese conocimiento, optan por incumplir eso. Y muchas veces sin justificación alguna, ¿no es cierto? Probablemente para beneficiar a alguien o probablemente para beneficiarse él, porque lastimosamente ahora gran parte de las entidades imponen metas, no gran parte, digamos, algunas de las entidades imponen metas que muchas veces obligan a sus gestores de créditos a incurrir en prácticas que podrían estar reñidas con su propia normativa, ¿no? Y finalmente, otra causa es insuficientes o inadecuados controles a las políticas y o procedimientos. Entonces, las entidades, desde mi punto de vista, deberían automatizar la mayor parte de sus políticas y procedimientos, deberían automatizarlos para que no exista un alto nivel de incumplimiento, ¿no? En caso de que no se puedan automatizar algunos controles, estos controles deberían estar claramente asignados a responsables para velar por su cumplimiento, todo eso, ¿no? Y deberían establecer ciertas sanciones para que éstas no se vuelvan reiterativas y no se pierda el sentido del control, ¿no es cierto? Entonces, esas son las causas que llevan al riesgo genérico o adicional a la morosidad. Bueno, en vista de que estamos ya a las 20:04, les consulto a los organizadores si es que vamos a entrar en la etapa de consultas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Sí, estimado Licen, vamos a solicitar justamente a los participantes que puedan hacer llegar las consultas a través del chat, por la casilla de preguntas y respuestas, o tal vez que alguien quiera hacer una pregunta en vivo, puede pinchar el botón de levantar la mano y le vamos a habilitar el micrófono desde aquí para que pueda hacer su consulta en vivo. Ahí están llegando consultas, estimado Licen, nos dice, ¿qué pasa si como oficial incumplo una norma? Allá. Va a depender mucho del reglamento interno de la entidad en la cual este oficial ha cometido el incumplimiento, ¿no? Hay muchas entidades que no pasa nada, hay otras que existen llamadas de atención verbales, escritas, pero normalmente no pasa mucho, digamos, ¿no? Sí debería estar establecido, digamos, no para todo, digamos, ¿no? Sino para aquellas faltas que puedan exponer a la entidad, sí deberían haber establecidas sanciones para evitar su recurrencia futura, ¿no? Pero si Muy bien. todas estas fallas en una revisión de muestras superan el 10%, al asesor no le va a pasar nada, pero a la entidad va a tener que constituir una previsión genérica, ¿no? Como habíamos visto. Adelante, perdón. Sí, estimado Licen, todavía no han llegado más consultas, pero invitamos nuevamente para que puedan pinchar el botón de levantar la mano y puedan hacer su pregunta al aire, digamos, ¿no? Con micrófono. Nos dice Camila Torres, ¿existe algún sistema dentro del banco para calcular los retrasos de los pagos? Claro que sí. Todas las entidades tienen su core, su sistema, y este sistema sí calcula en línea, digamos, los días de atraso o el incumplimiento. ¿Y a qué me refiero en línea? Que si el cliente, digamos, hoy día amanece con 5 días de retraso
y ese cliente, por las gestiones que ha realizado su asesor u oficial de créditos, logra pagar a mediodía, digamos, inmediatamente eso ya sale de sus reportes. Probablemente existen algunas entidades que no lo tienen tan automatizado esto, pero entiendo que deben ser las menos, digamos, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Es lo primero que tienen, ¿no? Y además, para reportar a la ASFI periódicamente, porque se reporta a la Central de Información Crediticia, mucha información de todas las operaciones de crédito, así de manera detallada de cada operación, se reporta en las tablas de la SIC, deben ser alrededor de unos 300 campos por operación, más o menos. Sí tienen que tener estos sistemas. Ok, estimado Licen. Yo pienso que podemos ir avanzando, como las consultas ya se han dado dando dentro de la exposición, ya se ha ido también respondiendo, entonces podemos seguir, estimado Licen, por favor, y en cuanto haya ya le vamos a... De acuerdo, muchísimas gracias. Nuevamente les recuerdo, si conforme vamos avanzando, algo cuestiona que se dijo anteriormente, no pierdan cuidado, córtenme en cualquier momento para ir absorbiendo las dudas, por favor. ¿Qué no importa en el riesgo genérico o adicional a la morosidad? Esto es muy importante. No importa que la operación cuente con garantías reales. Muchas veces, cuando yo estaba en el ente regulador, las entidades nos decían, pero este crédito tiene garantías. No importa, lo que revisamos o lo que revise el ente regulador y las instancias de control al interior de las entidades es el cumplimiento del proceso crediticio, ¿no es cierto? Imagínense, si no, todas las entidades pedirían garantías y probablemente no vayan a otorgar a aquellos que no tengan garantías. Y esto como que restringiría el acceso al crédito. Tampoco importa que el deudor tenga buen historial crediticio y cumpla oportunamente con el plan de pagos. ¿Por qué no interesa esto? Porque esta característica se traduce en el riesgo específico. Si es bueno, tiene calificación A. Y adicionalmente se dice que una persona es buena hasta que deja de serlo, ¿cierto? Un cliente es buen pagador hasta que se le presenta un problema de generación de fondos para poder cumplir con. Entonces, todo eso es relativo a la situación, a cada momento, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser un factor para que nos digan, digamos, si se han omitido un gasto, un gasto operativo en la evaluación, en la estimación de la capacidad de pago de un prestatario, que nos digan, es que es buen cliente, digamos, ¿no? No se está viendo, eso se traduce en el riesgo específico. Tampoco importa que el asesor u oficial de créditos o la instancia de aprobación conozcan al o los deudores, ¿no es cierto? El que diga, no, yo conozco, es mi vecino. No, se tiene que tomar en cuenta que cuando yo reviso una muestra de cartera, tienen que pensar que estamos revisando X carpetas que tienen características muy parecidas. Seguimos con qué cosas no importan. Que el error detectado en una operación no afecte a esa operación. Es decir, digamos, han omitido el gasto operativo, pero aún si yo incorporo ese gasto operativo, aún tiene capacidad de pago ese prestatario. Dado que ese error en el proceso crediticio podría afectar al resto. Por eso se menciona que se revisa el cumplimiento del proceso crediticio y no la operación en particular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. No tenemos que ver el caso, porque si iríamos a ver si ese caso tiene capacidad de pago o no, la revisión no debería ser a partir de una muestra, sino debería revisarse a toda la población
de operaciones. Y eso es totalmente imposible de poder realizar, ¿no es cierto? Tendría que el ASFI tener un ejército de supervisores que puedan revisar todas las operaciones colocadas en una entidad. O las instancias de control al interior de las entidades tendrían que tener un número similar al que tienen de asesores u oficiales para poder realizar ese tipo de control. Y finalmente, al ser una muestra estadística representativa, cada operación revisada representa X% de la población. Es decir, para simplificar, si tenemos 1000 operaciones y mi muestra es de 100, cada una de esas operaciones representa a 10 operaciones, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que pensar que cuando se está revisando una operación, en realidad se están revisando 10 operaciones de con esas características. Y no puedo concluir que en esa, pese a que yo incorpore el gasto omitido, esa operación no tiene riesgo. Como les decía, revisamos proceso, por eso se llama riesgo genérico, es un riesgo general por un incumplimiento al proceso crediticio. No sé si sobre estos últimos temas de qué cosas no importan en la revisión de una muestra, existen algunas consultas. Bueno, no, están muy calladitos. Yo tenía un docente que siempre decía, cuando el auditorio está en silencio, tengo la duda, decía, ¿no? No sé si soy tan bueno explicando o nadie me está entendiendo, ¿no? Entonces, por favor, les pido que cualquier duda, por más obvia que crean que parezca, se la realicen, ¿no? ¿Qué es la reprogramación 669? Bueno, algunas entidades lo han denominado reprogramación 669 y eso obedece a que mediante una circular, que es el medio mediante el cual comunica la ASFI la implementación de un nuevo reglamento o la modificación de un reglamento existente, modifica las nuevas disposiciones normativas. Y esta circular lo que hizo, es introducir dentro de las disposiciones transitorias las medidas que se van a aplicar a aquellos prestatarios que tenían cuotas diferidas durante toda la gestión 2020, ¿no es cierto? Podían tener 1 o 10 cuotas diferidas. A esos clientes se iban a aplicar medidas para buscar solucionar el pago de eso. Entonces, dentro de las medidas que establecía estas disposiciones transitorias estaba el diferimiento, el refinanciamiento y la reprogramación, con la aplicación de los periodos de gracia que también me preguntaron hace rato, ¿no? Entonces, por eso es que algunas entidades las llaman reprogramación 669. ¿Por qué? Porque están sujetas o están bajo el paraguas de estas disposiciones transitorias, digamos, ¿no? Estas disposiciones transitorias también establecían que en tanto el cliente haya solicitado y la entidad demore en aplicar la reprogramación, debe aplicarse el periodo de prórroga, ¿no? La otra pregunta que nos hacen es, ¿qué es la previsión cíclica? Buena pregunta. Hemos visto que es la previsión específica, la previsión genérica, y hay otro tipo de previsión que está relacionada con la cartera de créditos, que es la previsión cíclica. La previsión cíclica, la ASFI la ha implementado en los primeros años del presente siglo, con el propósito de que cuando el ciclo económico está en su etapa ascendente, las entidades puedan constituir previsiones por las carteras que no reflejan mayor riesgo,
Por eso en microcrédito y crédito de consumo solamente la cartera calificada en A se constituye previsión cíclica. Y son porcentajes que están en función del tipo de crédito. Si me esperan un segundito, tengo acá, para no utilizar la máquina, tengo acá los porcentajes que se aplican en función del tipo de crédito y en función de la moneda, ¿no? Les digo ya. Para créditos PYME calificados por Díaz Mora, vivienda, consumo y microcrédito, en vivienda, por ejemplo, se aplica a los créditos con calificación A, se aplica en moneda nacional 1.05% a toda la sumatoria, a todo el saldo de esa cartera. En moneda extranjera, el 1.80%. A los créditos de consumo, el 1.45% en moneda nacional, el 2.6% en moneda extranjera, en dólares, y a los microcréditos y créditos PYME se aplica el 1.10% en moneda nacional y el 1.90% en moneda extranjera. También la normativa establece que esta previsión se puede utilizar cuando la entidad comienza a presentar deterioro en sus estados financieros. A ver, acá está. Las entidades pueden utilizar la previsión cíclica cuando presenten, 1, deterioro por 6 meses consecutivos de la calidad de su cartera total o deterioro por 6 meses consecutivos de la calidad de la cartera al sector productivo. Entonces, digamos que medimos el deterioro a partir del índice de mora, digamos, ¿no? O a partir de la calificación. Entonces, si yo presento un deterioro por 6 meses consecutivos, puedo hacer uso de esta previsión. Entonces, ¿por qué se llama cíclica? Porque en la etapa del ciclo económico ascendente yo constituyo estas previsiones y cuando el ciclo sea descendente o la entidad tenga problemas, digamos, se puede hacer uso de esta previsión. O sea, quiere decir como los osos, ¿no es cierto? En el verano se alimentan para invernar en el periodo de invierno. Espero que con esa explicación haya podido explicar algo. Ahora tenemos otra, dice, ¿cada banco tiene su central de riesgo o solamente existe en la ASFI? La central de riesgos, así como debería entenderse, la tiene únicamente la ASFI. ¿Y quiénes pueden obtener información de esta? Únicamente las entidades de intermediación financiera. Es decir, en un criterio de reciprocidad, solo las entidades que están obligadas a reportar a la ASFI información de sus operaciones, pueden también consumir esa información. Adicionalmente, a través del reglamento de los burós de información, la ASFI proporciona información a los burós, ya sea a Infocred o a Infocenter, y estos ponen a disposición no solamente de las entidades de intermediación financiera, sino del público en general esta información. ¿Qué tienen que hacer las entidades para poder consumir esa información? Tienen que firmar un convenio con Infocred o con Infocenter para hacer uso. ¿Y qué es lo que ve la Infocred e Infocenter? Que mínimamente las entidades consulten cuando tienen la autorización de la persona que va a ser consultada. ¿Por qué? Porque en la ley existe lo que antes se llamaba el secreto bancario y ahora es el derecho de reserva de la confidencialidad, ¿no es cierto? Entonces, en aplicación de ese artículo de la ley de servicios financieros es que para conocer eso se tiene que aplicar. Ahora, adicionalmente, los burós de información hacen convenios también de reciprocidad, por ejemplo, con DISMAC. Le dicen a DISMAC, mira, yo te ofrezco darte información de los clientes a los cuales vas a vender a crédito
tú te vas a beneficiar para conocer cuál es su historial crediticio, cómo pagan, todo eso, pero adicionalmente, a ti también, tú me puedes dar esa información y qué beneficio vas a tener. Que si el cliente se retrasa en Dismac, eso se va a ver reflejado en su informe confidencial y puede ser una medida de presión para que ese cliente te pague cuando él quiera acceder a un financiamiento en otra casa comercial o en una institución financiera, ¿no es cierto? Ya sea supervisada por la ASFI o no. Entonces, ese es más o menos el manejo de las centrales de riesgo. Las entidades, por lo tanto, no necesitan tener una central de riesgos, ¿no? Sería improductivo el que armen su central de riesgos, porque ellos no van a poder hacer convenios con otras entidades, con otras casas comerciales. Entonces, ellos lo que hacen es consumir el servicio que presta, ya sea la Central de Información Crediticia de ASFI o los buros de información. Bueno, hay más preguntas. Bien, nos está... Bueno, déjenme ir en orden. Dice, ¿por qué los bancos no quieren reprogramar mediante 669 y en vez de eso refinanciar? ¿Por qué no quieren eso? Porque el aplicar la circular, las disposiciones de la circular 669 implica que las cuotas diferidas tienen que llevarse al final del plan de pagos de la nueva operación, ya sea de la reprogramación o refinanciamiento, van al final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las entidades aún mantienen una cartera improductiva durante mucho tiempo. ¿Por qué improductiva? Porque por estas disposiciones transitorias y un decreto supremo, no recuerdo el número del decreto supremo, estas cuotas diferidas no pueden generar mayores intereses. O sea, no pueden generar más intereses, ¿no es cierto? Están como congeladas. Por eso se dice que es una cartera improductiva, no genera mayor ingreso. Y ustedes saben que las entidades de intermediación financiera viven de intermediar recursos. O sea, captan de los ahorristas a un interés y prestan a los solicitantes de crédito a un interés que les genera un spread y con eso pagan las previsiones que hemos visto, pagan los gastos operativos de administrar una cartera de crédito, pagan las acotaciones que tienen que pagar a la ASFI y una serie de cosas, incluso, y también los impuestos, ¿no es cierto? Ustedes saben que si las entidades en algunos casos llegan a pagar más del 50% de sus utilidades en impuestos. Entonces, por eso es que las entidades prefieren no hacer uso de esta circular 669 y volver productiva esa parte, ¿no es cierto? Entonces, aplican algunas prácticas que les permiten hacer eso. Espero que con eso esté respondida. Es un tema un poco delicado, digamos, que cada entidad lo maneja de distinta manera. Lourdes nos pregunta, ¿en qué tipo de crédito se previsiona más rápido para poder castigarlo? Todos a partir de la categoría C se previsionan al mismo ritmo. En la primera etapa, los créditos que previsionan más son los créditos de consumo. ¿No es cierto? Esos son los créditos que previsionan más rápido. ¿Y por qué han hecho de que los créditos de consumo previsionen más rápido? Eso es una forma de desincentivar a las entidades de que coloquen créditos de consumo y que el ahorro sea canalizado a actividades productivas, ¿no es cierto? Actividades que generan valor agregado. Entonces, ese es el criterio y esa es la forma en que generan política económica el gobierno a partir de las disposiciones de ASFI para canalizar los recursos de los ahorros a actividades que agregan valor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nuestro PIB crezca más grandemente. No está prohibido dar créditos de consumo, pero sí previsionan más en las primeras etapas.
Hasta los 30 días previsionan más y a los 31 días ya se igualan con los créditos, microcréditos, créditos PYME, créditos empresariales. Espero que haya podido responder. Y una vez que están previsionados al 100% las operaciones y se han agotado las instancias de recuperación, ya sea por la vía extrajudicial o judicial, las entidades, de acuerdo a sus políticas, pueden castigar esas operaciones. ¿Y qué implica el castigo? Se castiga aquellas operaciones que, digamos, su saldo es 1.000 y su previsión es 1.000. O sea, la cartera neta o el valor presente de esa operación es 0. Entonces, como ya no suma al activo esto, lo que hacen es llevar a cuentas de registro en la 86501. Sale del activo el valor del préstamo y el valor de la previsión y se lleva a cuentas de registro. Cuando se castiga, la entidad no pierde el derecho de cobro, solamente sale de sus estados financieros. Y no tiene ningún impacto en el índice de mora, ¿no? Porque ya está previsionada al 100%. En los resultados. Bueno, hay otra pregunta de Kevin, nos dice, ¿cada cuánto se debe subir la información de mora a Infocred? Las entidades están obligadas a reportar a la ASFI la información hasta el 4º día hábil del mes siguiente. Es decir, vamos a cerrar enero el 31 y hasta el 4º día hábil de febrero ya deben reportar. Si las entidades por algún problema en sus sistemas, en cualquier otro tipo de problemas, digamos, de energía, de cualquier índole, se retrasan, la ASFI les cobra una multa por eso, ¿no? Que está en función de los días que se atrasa y hay un reglamento de sanciones y multas, ahí está establecido cuánto hay que pagar. Tenemos otras preguntas. Es decir, no reportan directamente a Infocred, sino que la ASFI le proporciona a Infocred la información reportada por las entidades a la Central de Información Crediticia. Maxville nos pregunta, ¿estar en riesgo de un crédito, ¿estar en riesgo de un crédito afecta en trabajar en una entidad financiera? A ver, entiendo que si usted me dice que si tiene una obligación que está vencida en una entidad y quiere entrar a trabajar a una entidad de intermediación financiera, ¿sí afecta? Claro que sí afecta. Es como decir cuchillo de palo, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo una persona que no tiene una cultura de pago adecuada va a evaluar propuestas de crédito, digamos, ¿no? Solicitudes de crédito. Entonces, si quieren trabajar en entidades de intermediación financiera, tienen que tener una buena cultura de pago, una buena voluntad de pago, porque las entidades también les hacen un control. Obviamente, una vez que ya están en planta, no pueden hacer mucho para eso, pero dependiendo de su reglamento pueden haber sanciones, ¿no? Incluso que si no solucionan en determinado tiempo, pueden haber desvinculaciones por dicho motivo. Y cuando uno firma un contrato de trabajo, se obliga a todo lo que establezca en su reglamento interno. Entonces sí afecta. No sé si ese era el sentido de su pregunta, Max. Carla Jimena nos pregunta, ¿cuánto tiempo tiene de castigo un garante cuando el deudor no paga su deuda y después de un tiempo el garante termina pagando? No tiene castigo, digamos, el garante, más allá del ser reportado con deuda indirecta en el estado que esté, digamos, ¿no? Inicialmente estará vigente, luego cuando comience a incumplir en vencido, luego, si es que las políticas establecen
ejecutar por el monto esa operación, entrará en ejecución, y si llega a castigarse, también va a estar reportada con deuda indirecta castigada. Pero, ¿qué implica la garantía? La garantía personal dice que yo soy garante solidario de esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de que el deudor no pueda pagar, el garante tiene que asumir esa obligación. Obviamente es muy poco probable que los garantes asuman esto. ¿Por qué? Porque no entienden el alcance, digamos, de garantizar este tipo de operaciones, ¿no? Y como que subestiman esto, digamos, ¿no? Entonces, hasta que llegan a entender, hasta que ven que eso les ha cerrado las puertas de otras entidades financieras, los garantes se niegan a honrar las deudas de sus garantizados. Pero cuando necesitan sacar, hay muchos garantes que han terminado pagando las obligaciones de sus garantizados. Camila nos dice, ¿cuántas solicitudes, cuando solicitas un préstamo, de los bancos pequeños, como Crecer o Diaconía, la central de ASFI tiene estos registros? Sí, ya gran parte de las IFDs, por no decir todas, ya están reportando a la SIC. Entonces sí tienen esta información. También están las cooperativas reguladas, digamos, como la Jesús Nazareno, en Tarija la Magisterio Rural, el Churqui, el Chorolque Limitada, Educadores Gran Chaco, digamos, todas esas cooperativas ya reportan. Existen aún otras cooperativas que son de vínculo cerrado, digamos, que no necesariamente reportan a la SIC, que no reportan a la SIC, perdón. Hay otra pregunta de Miguel Ángel Fernández y nos dice, ¿Infocred e Infocenter reporta la misma información? En cuanto a endeudamiento, sí, pero lo pueden exponer de distinta manera, ¿no? Pero básicamente tienen la misma información. Lo que sí diferencian es sobre el tema de las obligaciones con casas comerciales o de préstamo, digamos, ¿no? Ahí va a depender de los convenios que firme cada una de ellas. También va a depender del tema de edictos o juicios, digamos, ¿no? Infocenter, como proviene de la Cámara de Comercio, ya tenía hace tiempo esa información y probablemente tiene ahí una ventaja respecto de Infocred. Pero tal vez Infocred tiene la ventaja que tiene más convenios con entidades que no son reguladas, digamos, ¿no? Entonces, ahí. He visto que Infocenter le está dando un nuevo impulso. Es más, están a modo de captar información, están ofreciendo una consulta gratuita. Por primera vez, la primera consulta gratuita. Entonces, ustedes registran mucha información que ellos la van a almacenar y la van a tener ya en su base de datos a cambio de darles el reporte de información. Previo a eso tienen que autorizar, obviamente, ¿no? Tienen que firmar un documento donde autorizan y exponen el motivo de por qué están sacando, ¿no? ¿Por qué están solicitando, perdón, ese informe confidencial? María del Carmen nos pregunta, ¿las personas que trabajan en el banco deben presentar garantía de qué tipo? La mayor parte de las entidades piden garantes personales, ¿no? Hay algunas entidades que piden que el garante tenga patrimonio. Depende mucho de cada entidad, ¿no? Eso no está normado y es más que todo para evitar posibles futuros fraudes, digamos, ¿no? Que puedan causar estos funcionarios o malos manejos, digamos, es para evitar eso, ¿no? Entonces sí exigen principalmente garantía personal y algunos que tengan respaldo patrimonial. Y Amilex nos pregunta, si el titular no paga y el garante es puntual en su cuota, ¿afectaría en garantizar a otra persona? Obvio que sí. O sea, si tenemos un garante que ha garantizado al deudor 1 y ahora quiere garantizar al deudor 2, digamos, pero el deudor 1 ha incumplido y el garante no ha asumido esa obligación, no ha pagado esa obligación, entonces es muy poco probable que la entidad
la misma entidad u otra entidad lo pueda considerar como un garante a esa persona. Si este deudor está pagando eso y él puede demostrar eso a la otra entidad, digamos, con las boletas de pago, obviamente que sí, digamos, va a cambiar la percepción de la entidad y seguramente que lo van a tomar como garante, digamos, ¿no? Siempre y cuando tenga la capacidad de pago o las condiciones que exige la normativa de esta entidad donde va a ser garante, nuevamente. Lourdes nos dice, cuando el deudor no paga y el garante asume la deuda por la presión del banco y no quedar afectados en el futuro, se puede castigarle de alguna manera a los titulares del crédito, ya que el garante asume y en Infocred saldrá sin deuda tanto el titular como el garante. Si es que el garante paga todo, difícilmente podríamos reportarle al deudor con deuda, ¿no es cierto? La deuda se ha extinguido. Entonces, no habría sustento económico ni jurídico para hacer ese reporte. Lo que suelen hacer algunas entidades es que el garante paga, digamos que el deudor debía 10.000, el garante asume 9.500 y se queda 500, digamos, ahí. Entonces, lo que hacen es hacer una adenda donde liberan al garante de esa obligación para retribuir en alguna medida el buen comportamiento de pago, digamos, el asumir, y de esa manera le dejan al deudor con una obligación castigada, que es mínima, pero no existe otra forma, digamos, ¿no? Lo normal debería ser que le reporten sin deuda a ese deudor. No sé por qué utilizan titular, hasta a mí ya me están diciendo. Se utiliza en la normativa, las definiciones es deudor, codeudor o garante. Robin nos dice, ¿qué modelos matemáticos, econométricos y de ciencia de datos se utilizan para analizar y pronosticar los riesgos de crédito? Digamos, para determinar la pérdida esperada, el modelo que quiera utilizar la entidad no está restringido por la norma, solamente que tiene que estar bien sustentado el uso de las variables tienen que ser representativas y las estimaciones que realicen su modelo econométrico vayan a ser aplicadas por la entidad, ¿no? La norma establece que la previsión genérica por otros factores, que es la 13909, puede ser determinada por métodos de estimación a través de la aplicación de estos modelos y que deben ser actualizados periódicamente. Pueden ser cada 6 meses, cada año, y que los resultados de esa actualización se reflejen en la constitución de previsiones, ¿no es cierto? Pero no existe ninguna restricción, se puede utilizar los modelos que la entidad vea conveniente. Lo único que la ASFI vería es que los supuestos o los criterios que se han aplicado para el modelo sean razonables. Una persona que está en categoría C en riesgo puede ser garante de una persona que quiere sacar un préstamo. Obviamente que depende de la normativa de la entidad que va a recibir a él, ¿no? Pero no creo que exista ninguna entidad que diga que va a aceptar a un garante que tenga calificación C. Es poco probable. No puedo aseverar esto porque no conozco todas las normativas de las entidades, pero dudo que alguien pueda aceptar un garante con calificación C. Y Avilek les dice, pero si el titular paga atrasado, igual garantiza a otra persona que no sea al... No sé si nos puede ayudar redactando mejor Yamilex. Dice, pero si el titular paga atrasado, igual perjudicaría al garantizado. Mire, el reporte a la central de riesgo se hace al cierre de mes. Si el deudor
paga cada 5 de mes, o sea, está programado su pago cada 5 de mes, pero paga el 29 o el 30 antes del cierre, eso no se va a reflejar en la central de riesgos. Entonces, eso no le va a afectar al garante. Solo le va a afectar en caso de que pase el cierre de mes, pase lo que comúnmente dicen, pase el balance. Entonces ahí se va a reportar con calificación B, y si tiene más de 30 días con calificación C. Entonces eso sí le afectaría al garante, ¿no? Bueno, ya creo que hemos absorbido todas las consultas. Igual si siguen surgiendo, por favor, si es que se me pasa, háganme conocer. Vamos a continuar con creo que hay otras. ¿El asesor legal de una institución bancaria puede cobrar una comisión por recuperar el crédito? No, generalmente para eso se contratan abogados externos y estos firman una iguala. Un abogado de la entidad, yo creería que no es ético que firme una iguala. Se supone que él es funcionario de la entidad y como parte de sus funciones debería recuperar judicialmente la cartera. Pero las entidades pueden hacer lo que quieran. La ASI seguramente en sus visitas evidenciará y verá si está reñido con su código de ética, con su reglamento, todo eso, ¿no? Eso ya son casos particulares, digamos, ¿no? El analista de gestión crediticia solo evalúa carpetas de crédito según políticas de cada banco, o qué es lo que hace exactamente, por favor. Depende mucho del manual de funciones que tengan las entidades, ¿no? En algún caso puede ser lo que usted dice, que solamente revise carpetas ex ante antes del desembolso. En otro caso, solamente revisa carpetas a través de muestreo post desembolso. En otro caso hace solamente un monitoreo a los distintos indicadores, a toda la cartera, digamos, ¿no? Depende mucho del manual de funciones que tenga cada entidad. Ya no hay algo que establezca que deba hacerse lo mismo en cada entidad. Bueno, continuamos. Vemos el riesgo genérico adicional a la morosidad. El régimen de previsiones del reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos establece lo siguiente. En su artículo 3 dice que se refiere a previsión genérica para créditos PYME calificados por Díaz Mora, de vivienda, consumo y microcrédito. Dice, las entidades de intermediación financiera que operen con microcréditos PYME calificados por Díaz Mora, de vivienda, consumo y o microcrédito, deben constituir y mantener una previsión genérica cuando, 1, la evaluación de políticas, prácticas y procedimientos de concesión y administración de créditos y de control de riesgo crediticio presenten factores de riesgo de incobrabilidad adicionales a la morosidad. Lo que les decía, ¿no es cierto? Que es un inadecuado diseño y que por eso, porque la política, digamos, implica que en la concesión de crédito se asuman mayores riesgos que lo que normalmente asumen el resto de las entidades, entonces ahí le puede imponer una previsión de hasta el 3%. 2, determinar con base en la revisión de una muestra representativa de operaciones elegidas al azar y bajo criterios estadísticos, la frecuencia de casos en los que existan desviaciones o incumplimientos con las políticas crediticias y procedimientos establecidos, y o con sanas prácticas de otorgación y administración crediticia. Lo que les decía, ¿no es cierto? Que a través de la revisión de una muestra de créditos se determina un porcentaje de desvío y eso requiere un porcentaje de previsión. Y acá vamos a entrar a ver en detalle qué es lo que dice la norma sobre esta revisión de la muestra. Nos dice que cuando la frecuencia de los casos con desviaciones o incumplimientos a sus políticas y procedimientos y sanas prácticas sea igual al 10%, el banco debe constituir y mantener una previsión genérica del 1%. Podríamos hacer ejemplo, ¿no es cierto? La cartera es de la cual se obtuvo la muestra es de 100 millones, hemos obtenido un desvío del 10%, tiene que constituir una previsión de 1 millón sobre el saldo total de los créditos correspondientes a la población de la cual proviene la muestra.
Por incumplimientos superiores al 10%, adicionalmente, por cada 1% de desviación se debe constituir y mantener previsiones genéricas del 0,1. Es decir, si la entidad tiene un desvío de 10,99, se aplica el 1%. Cuando ya pasa al 11% de desvío, su requerimiento de previsión va a ser de 1,1%. Si llega al 12%, va a ser 1,2%. Cada vez que cambie de dígito, digamos, el segundo dígito, digamos, de 10 a 11, a 12, a 13, va a ir aumentándose un 0,1%. ¿Y qué factores ve la ASFI? El primer factor que ve es que existe una verificación domiciliaria y laboral y una ficha de datos actualizada, incluyendo documentos de identidad. Entonces, ASFI ve qué dice la política o la normativa de esta entidad para verificar el domicilio y la fuente de ingresos y ve que se cumpla con eso. Si la normativa dice que se debe hacer un croquis, y el croquis tiene que estar firmado por el cliente y además tiene que estar acompañado con fotografías, ve que en todos los casos se cumpla eso. Si en algún caso falta el croquis, o falta la firma, o falta la fotografía, la ASFI lo va a considerar como un factor de riesgo adicional a la morosidad. También, si no existe toda la ficha de datos donde estén información sociodemográfica, es decir, como el estado civil, los hijos que tenga, todo eso, no existe esa información, en algún caso, igual lo va a considerar como un factor de riesgo. Si no existe el carnet, la cédula de identidad, el documento de identidad, con mayor razón, ¿cierto? Pero eso es poco probable que exista. Los otros factores que ve ASFI son los siguientes: que exista una comprobación de la fuente de ingresos y la estimación razonable de la capacidad de pago. Si la normativa dice que para comprobar la fuente de ingresos yo tengo que tener licencia de funcionamiento, tengo que tener padrón municipal, tengo que tener NIT o cualquier otro documento y no existe eso, entonces es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la normativa de la entidad establece ese requerimiento. También se dice que hay que armar los estados financieros para establecer la capacidad de pago, y en la estimación de la capacidad de pago, la ASFI ve que se han sobreestimado los ingresos, o los ingresos se han incrementado de manera considerable respecto a una anterior evaluación y no existe una justificación razonable, o se han omitido gastos, costos, insumos, gastos familiares, se ha subestimado una cuota de un pasivo o se ha omitido una cuota de un pasivo. Todo eso hace que la estimación deje de ser razonable y también es un factor de riesgo que la ASFI computa como un incumplimiento. También verifica los antecedentes de pago de deudas en entidades del sistema financiero y con otros acreedores, cerciorándose que el cliente no mantiene operaciones vencidas en ejecución o castigadas. Lo que preguntábamos, ¿cierto? Si un cliente tiene deuda vencida en otro banco, en otra cooperativa, IFD o casa comercial, y esa información está disponible o está expuesta en el buró de información crediticia o en la central de riesgos, entonces ese también es un factor de riesgo. Otro factor es la verificación de que el garante del cliente no tiene deudas en mora en las entidades de intermediación financiera y con otros acreedores, cuenta con la verificación laboral y domiciliaria respectiva y cumple con la documentación básica de identificación. Entonces, casi lo mismo que se pide para el deudor, se pide para el garante. Eso va a depender de la entidad para ver si es exactamente lo mismo, se pide más al deudor y menos al garante. Eso va a estar establecido en la normativa de la entidad. Los otros factores de riesgo que también ve la entidad son los siguientes. Verificación cuando corresponda de la existencia de garantías perfeccionadas, es decir, si la operación está respaldada con una garantía hipotecaria,
ve que exista la garantía registrada a favor de la entidad. Si no existe eso, es un factor de riesgo. Que su valoración haya sido adecuada, es decir, que no exista indicios o que no exista constataciones sobre que el valor de la garantía ha sido sobreestimado, digamos, ¿no? Eso también podría ser. Y de las medidas adoptadas para su protección, es decir, que la garantía no cuente con seguros, digamos, también podría ser. Muy pocas veces he visto que por este motivo se genere un factor de riesgo. Es más un tema de control interno, pero también podría ser dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y el estado de conservación de las garantías finalmente. Otro factor es la evidencia de que los créditos que eventualmente no cumplan con los requisitos establecidos en la política hayan sido aprobados siguiendo los procedimientos de excepción pertinentes. Es decir, si la normativa dice que no puede haber garantía cruzada, garantía personal cruzada, es decir, que el deudor 1 garantice al deudor 2 y el deudor 2 garantice al deudor 1, pero se ha dado ese caso, eso, y si la política de la entidad establece que debe haber una excepción y que esa excepción la debe firmar la instancia superior a la que aprueba los créditos, entonces si no existe eso, es también un factor de riesgo. Ahí ya se presume que hay algún beneficio a favor de ese prestatario. También que la documentación requerida por su política crediticia, tanto de la solicitud, de la aprobación como del contrato y las garantías. Es decir, si la entidad no tendría un contrato, digamos, o este contrato no estaría firmado por el prestatario, es también un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la entidad perdería ahí el derecho de cobro, ¿cierto? Aunque podría hacer, digamos, las gestiones necesarias para hacer reconocer que hace un error, pero ahí se le complicaría un poquito. Pero si la ASFI ve eso, seguro que lo va a establecer como un factor de riesgo. Y finalmente, los últimos 3 factores que la ASFI en la revisión de muestras ve es la evidencia del seguimiento periódico sobre el domicilio, la situación financiera, la actividad del cliente y el destino del crédito de acuerdo a las políticas de la entidad. Entonces, si la política de la entidad no establece alguno de eso, no lo va a ver. Se va a ceñir a lo que dice la política de la entidad. También la verificación para el caso de créditos de consumo de la aplicación de las políticas específicas para crédito de consumo. Si la normativa establece requisitos A, B, C, D para dar créditos de consumo y no se ha cumplido en la revisión de la muestra en alguna de esas operaciones, esos también son factores de riesgo. Y finalmente, verificación para el caso de créditos refinanciados de la aplicación de la política de créditos refinanciados. Entonces, si la normativa de la entidad dice que el cliente para hacerse beneficiario de un refinanciamiento tiene que haber pagado mínimamente el 20, el 30, el 40 o el porcentaje que establezca la normativa, tiene que cumplir. Que diga que no tiene que tener más de 10 días acumulados de atraso en el pago del crédito que se va a refinanciar y no cumple, y se ve eso, es también un factor de riesgo. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que acabo de decirles sobre los factores de riesgo. Si no, vamos a entrar a ver qué se debe entender por previsión para incobrabilidad de cartera. Se entiende como la corrección valorativa de un préstamo otorgado por una entidad de intermediación financiera que se realiza cuando no existen expectativas razonables de recuperar el valor otorgado. En Bolivia, la previsión para incobrabilidad de cartera, de acuerdo a su naturaleza, puede ser de 2 tipos. Previsión específica para incobrabilidad de cartera y la previsión genérica para incobrabilidad de cartera. Como hace rato preguntaban, existe la previsión cíclica, pero no está relacionado con la incobrabilidad de cartera, sino está relacionado con el ciclo económico, que luego se puede utilizar para cubrir estas pérdidas, pero no está relacionado con la incobrabilidad. Como ya les decía anteriormente, la previsión específica es el importe que las entidades constituyen para cubrir
los riesgos de pérdida por incobrabilidad de préstamos como consecuencia de la evaluación y calificación individual de los deudores. Se está relacionado a la calificación de los deudores. Y la genérica es la previsión que las entidades constituyen con el propósito único de cubrir las posibles pérdidas que todavía no se han identificado de manera explícita, que puede responder a la revisión de una muestra, a la valoración de las políticas o a la aplicación de un modelo, como nos preguntaba alguno de los participantes, como un modelo econométrico o de inteligencia artificial o de lo que sea debidamente probado que nos permita estimar la pérdida esperada de una cartera de créditos. Bueno, eso es lo que quería transmitirles. No sé si terminada esta exposición tienen algunas consultas. Yo no tengo inconveniente en quedarme más minutos, salvo que la organización establezca algo contrario, ¿no? Pero acá dispuesto a absorber las dudas que hayan surgido. Licenciado, sí, podemos habilitar unos 10, 15 minutitos más para poder tal vez terminar de explicar y de ahí ya estaríamos en etapa de consulta para cerrar, estimado Licen. Ya, digamos, yo ya terminé la presentación, no sé si quieren que vuelva sobre algún punto específico para volverlo a explicar o pasamos directamente a la etapa de consultas. Muy bien, estimado Licen, agradecerle justamente por la presentación. Vamos a invitar nuevamente a todos los participantes que deseen hacer una consulta que la puedan hacer a través del chat o también del botón de, apretando el botón justamente de levantar la mano para habilitar el audio correspondiente y ya pueden hacer su pregunta en vivo. Licenciado, al parecer se ha respondido las consultas ya en el transcurso de la clase. A ver, tenemos una persona que ha levantado la mano. Vamos a ver de habilitarle su micrófono. Adelante. Licenciado, tengo una consulta. Como oficial de créditos, ¿cuánto debe conceder de préstamo al MEX? Creo que cada banco tiene sus normas, ¿no? Sí, eso es variable, digamos, ¿no? Normalmente está más en función de la cantidad de operaciones, digamos, ¿no? Hay entidades que le piden que coloque 14 operaciones, hay otros que le piden 20, y en importe, dependiendo del nicho en el que se encuentran, le piden que coloque $70,000, otros 100,000, eso depende mucho de la entidad. Antes de responder la siguiente pregunta, les he copiado mi correo para que en caso de que tengan alguna consulta, me la pueden hacer. Yo, como les decía, en el menor tiempo posible voy a tratar de responder. Está en el chat, por si acaso, el correo. Sí, Licen, agradecerles realmente